partiendo de la tierra donde se portan los escudos, Correspondencia con línea 2. Dirección. Cuatro Caminos. Tasqueña. del Huiztlampa, rumbo donde nace el sol de Quetzalcóatl, de la sabiduría, nos dirigimos a la gran Huey Mexico Tenochtitlan. Yo soy el camino. Donde se lleva a cabo la segunda edición del torneo de Ulama de Cadera de Huehuetonte. Abuelita, dime tú. Órale. Con canción. Salud, mucha fuerza, mucha fuerza. Lama Warrior. Hi. Genial. ¿Qué onda, carnal? Ah, sí, está bien chido. Y aparte, ¿Qué onda, carnal? Hanyu, que se supone que de ahí ya aprendes el dialecto de los Han. ay, perdón. No te preocupes. No, bueno. Llegamos a tiempo. ¿Qué onda, bro? En vivo y en directo, como siempre. El Momoshki. El abuelito fuego. Hola, soy Freddy, soy de Inglaterra. England. Cajo, soy de Japón. Sorry? Cajo, soy de Japón. Jaco soy. Cajo. Cajo. Mino y soy de Corea. Mino. Daniel, soy de Corea del Sur. Daniel. A Spanish name. Veamos Sehun, soy de Corea del Sur. Hola, me llamo Gabriela, soy de Japón. Okay. Have you ever seen a Ulama play, a Ulama game before? No, es mi primera vez para verlo. It's your first time. What did you think about Ulama, Ulama Warrior? No sé, yo creo que para todo, no sé, creo que es valiente. ¿Valiente? Valiente porque me parece que todo vale mucho. Duele mucho, yeah. What did you think about Ulama, Ulama Warrior? Es muy interesante. Después creo que es solo deporte muy antiguo y ahorita Very no old. hay, sí, no hay jugadores de este deporte, pero ahora sí estoy viendo es muy interesante. Have you ever tried? No, nunca. You need to try. Yes. Can you help me? ¿Me puedes ayudarme? No, after, cuando ellos puedan, hacer una pequeña sesión para que se den unos llegues, ¿no? Para que Lule les dé unos besitos ahí en la cadera, ¿no? What did you think about Ulama Warrior, Ulama play, Ulama game? Creo que los jugadores son muy diferentes, porque pienso que este pelota pesa mucho, pero ellos Yes. jugaban con este pelota, con su carrera. Creo que muy dolor de cuerpo, pero Dolor. siguen jugaban este juego, por eso creo que ellos son muy fuertes. Strong man. Okay.
Do you know women play ulama too? No, pero es mi primera vez de verlo. Okay, we need to try. What do you think about ulama? ¿Yo? Ulama. Pues ahora yo veo por 5 minutos. Y She fell in love. Ah, okay. My friend, what do you think about ulama? Ulama warrior, ulama game. Ulama, Ulama, se llama Ulama. The name is ulama listly. Sí, este juego es mi segunda vez por verlo, entonces me emocioné mucho, aunque he visto una vez. Entonces, también yo aprendí sobre este juego, eso son muy fuertes. Okay, thanks. Sí. Sorry. Your opinion about ulama? Yo creo que es muy divertido porque Is a game? hace una semana yo hice este juego, sí, pero me duele aquí muchísimo, pero sí me pienso que es muy divertido este juego. Okay. My friend, my dear friend, my new friend. What do you think about Mexico? Ulama Mexican game. Me gusta mucho México y en nuestra clase de español vimos en un video una partida de este juego y me gusta mucho porque yo creo que los jugadores son muy fuertes y sí, es muy interesante. Okay. I don't know how to say thanks in Nahuatl. Tlazocamati. Tlazocamati. C'est merci. Merci beaucoup. Thanks. Oui, je parle français aussi. Mais ne t'inquiète pas. Ah! Pelotas con las que se van a jugar. Las pelotas independientes. ¿Pelotas con cuál? ¿Con cuál? las 3 sábanas ahorita listas, pero ya porque el tiempo y ya está oscureciendo. Acompáñenos, guíenos y protéjanos. Sí, así es. La armonía fluye a cada uno de todos nuestros hermanos. Es un honor morir. Gracias, Anita. Se veía desde allá, se veía re bien el juego en el agua. Estuvo chido. ¿Cómo quedaron? No. ¿Del viernes o No, la ahorita que acaba de pasar. Aquí estuvo lloviendo, pero... Sí, se veía en el video. Se hizo aquí el juego en la alberca. No, la alberca no se tuvimos que pasar por ahí. Y luego estaba el piso calientito, el agua te salpicaba, le pegabas a la bola y te salpicaba. Pero no hacía frío, ¿verdad? Por la temperatura, me imagino que no. Que estábamos calientitas del juego, ya no sentíamos frío. Como a tus 11 años, ¿no? A los 8 años cuando te mojabas. Es que el agua estaba calientita, yo sí la sentía. Sí, se sentía también calientita. Ah, así debe de ser, el niño interno, ¿no? Today is a Mactlactli Acatl. Hoy es un día 10 caña de la trecena de Secuetzpalin, de la veintena de Toxcatl, del año, no decimos 2024, decimos del año 12 Tecpat o 12 Pedernal Mactlactli Guan Ome. Para que salga la voz y tenga donde tenga que llegar al corazón de mi hermano, al corazón de mi hermana, al corazón, al corazón. ¡Oh!
Renata. ¿Cómo has visto este segundo torneo de Ulamalistic Witontli? Está fuerte, todos los equipos son bastante competitivos. ¿Cómo caíste en el hule tú? ¿Yo? Yo caí por un carnalito y una danza. Y ya caí. ¿Y tú? Yo por Chris jugaba en Xochicali. ¿En dónde? En Xochicali. Ah, Azcapotzalco, En Azcapo, ajá. Mictlán, rumbo del Mictlán. Ajá. Y un día, bueno, ya me había invitado. Ya me había invitado antes. Ah, pero ya. un día venimos aquí y ya fue cuando ¿Te enamoraste? lo vi volar. ¿Sí? Vi volar el hule porque A huevo, carnal. allá se jugaban con puros niños. ¿Sí es cierto que el hule es medicina? Sí es medicina. ¿Tú? Yo sí, sana corazón porque juegas como niño. Haces cosas que te gustan, te diviertan, te hagan sentir bien. Entonces produce unas ciertas sustancias químicas, ¿no? ¿Cómo se llama? La serotonina y te pone contento y eso trae buena energía en tu piso alrededor. Pues por eso cura. ¿Ya cuánto tiempo llevas jugando? Un ratico. ¿Qué significa para ti Lulama? Pues para mí. Como mujer. Como un mapa. Como mujer. Bueno, obvio, sí. Bueno, quiero que sepan que le estamos haciendo esa pregunta. Estamos haciendo una entrevista. Sí, ya vamos a la mitad, ya vamos a terminar, mamá. Pero no está saliendo para que no haya pedo. Bueno, está bien. Pero ya saben que es mi carnalita. Para no Lulama. Ay, yo aquí platicando como Así me gusta porque es natural y sin filtro. Iba fluyendo. ¿Qué me preguntaste? Ya tampoco me acuerdo, pero ahorita me acuerdo. Estamos en vivo, chavos. ¡Ah, huevo! Y así me las cotorreo, vieja. Que para ¿qué significaba Como para mujer. mí el hule, ¿no? Pero como mujer. Como mujer, sí. Pues yo creo que el hule significa algo diferente para cada persona sin importar el género, ¿no? O sea, para mí es un mapa y es la forma de guiar mi vida, ¿no? O sea, todo lo hago pensando en el hule. Ok. Sí, yo te lo preguntaba porque como que está relacionado, que es un deporte masculino, ¿no? Y ya como han visto en los videos, pues no, la verdad también las viejas se rifan, ¿no? Entonces por eso yo le preguntaba su opinión a mi carnala. Pero en realidad no es que sea un juego masculino, de hecho la primera figura de tamaño real de jugadora de pelota era una jugadora mujer, ¿no? Fíjense, datote, ¿eh? Hay que corroborarlo. Ah, no, sí, no, porque si no... hay que actualizar la información también yo, ¿no? Ajá. Órale, esa no me la sabía, ¿eh? Pero está chido compartir. A huevo, siempre compartir. Y no pueden faltar los cantos para armonizar estos juegos y que la gente se la pase bien a todo dar, ¿no? Para aprender de uno mismo, ¿no? Para divertirse, desconectarse. Nos vemos, gracias. Le decía a la abuela, pero si ya te quieres ir, no hay pedo. Déjame seguir grabando y ahorita, ¿va? Está en vivo mi canal. No, es cotorreo, estamos divirtiendo. A eso venimos, ¿no? Sí, nosotros llevamos el segundo partido. El primero lo perdimos, el segundo ya nos lo llevamos. Estamos en el equipo de Independientes, no se olviden. Pero ahí vamos, ¿no? Como Independientes, ahí vamos. Son buenos. Hoy aprendimos a comunicarnos mejor y esperamos que el próximo juguemos un poquito más de confianza juntos, ¿no? Como equipo, porque sí cuesta trabajo. Sí, bueno, al menos a mí. Si no hay como mucho entrenamiento, o así suele ser complicado. Sí, Entre semana, ¿no? Por los horarios de trabajo. Sí.
equipo solo llevamos uno y lo llevamos perdido. Pues todos tienen, bueno, la mitad del grupo tiene que llevar una derrota, ¿no? Ajá, Entonces, solo somos... Entonces van parejos, por decirlo así, con la mitad del grupo. Pero ya no, porque ya la lista se extendió a que vamos a competir contra... Está bien, ¿no? ¿Tú qué quieres jugar, no? Sí, A huevo, el ¿no importa problema es contra que... quién? Ah. Ajá, no importa contra quién, el problema es que los horarios, ¿no? A veces... Pues están echando 3 por día, ¿no? Ajá, pero pues la escuela, el trabajo... A huevo, sí. Pero pues es el precio, ¿no? Que venimos a pagar para divertirnos, ¿no? Es el cover mínimo, ¿no? Ah, a huevo, sí hay que pagar el precio, muñecos, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Agárrala y la vas pasando, ¿no? Hasta que tú quieras. Turn around. Es hule, viene desde un árbol. Hule, de donde sacan el caucho, las llantas, el látex. De ahí viene la materia prima. Sorry. De pain. Pero para ese deporte, poco a poco, hay una más pequeñita. Más pequeño. Sí, porque no, sí te puedes lastimar. Es muy grande. Es de 4 kilogramos. No, yo creo que es como de 3 kilos, 2,5, pero la potencia que lleva ese artefacto con la velocidad, o sea, el impacto es un proyectil. ¿Tú juegas? Claro, ahorita vamos a jugar ahorita después de ese. Y no puede faltar el Octli Mayagüel, la bebida de los dioses. Y hay uno que le pones frutas a ese mismo. Le puedes poner espinaca, le puedes poner mango, le puedes poner y sabe más rico, ¿no? Puede ser de avena, puede ser de café. ¿Cuál probaste tú, sabes? ¿Cómo se llama? Pulque, Octli. Octli en náhuatl, Octli. Ah, entonces es pulque. Pulque en castellano, Octli en náhuatl. Pulque natural. Sí, nada más que aquí le llaman campechano cuando está más suavecito y cuando está más fermentado, ¿no? Es como sake, algo así, ¿no? O como vodka. Eso es mejor que... Es proteína líquida. Proteína líquida. ¿Proteína? Sí. ¿Ahora sí te gustó, Nino? Try. ¿Te gustó? Sí, es mejor que natural. Ah, no, pues este es natural. Bueno. Él también es natural. ¿Es aguamiel? No, porque ese ya está fermentado, ya no es aguamiel. Pues es como el que yo... Bueno, es que lo llevé, ¿sabes a dónde lo llevé? Al Museo del Pulque. ¿En dónde está ese, papo? Ahí en la Hidalgo. ¿Puedo probarlo? Sí, papo, para eso, ¡Ah! ¡Salud! ¡Santé! Look your face. Sabe como kimchi.
Kimchi. Ah, sí, no me gusta. ¡Ah! La de... Sigue, Dani, empújalo. Busco alegrías de mil colores. ¿Qué onda, carnalete? Venga, Beto, buena. Me disculpo yo, pero la pelota no. ¡Ella, vete con ella! Ya rota. Dale, más adelante. Carol. Carol, igual. Me da juego. La rebobina. A este carnalito lo conocí en la fundación, creo, de México Tenochtitlan, y ahí jugué con él. Ah, Simón, Ahí lo conocí. nos topamos. Ya de aquí nos jalamos, nos seguimos, ¿no? Sí, no sé si ya topabas aquí, Tlaxcuaque, o No, ya de es ahí mi te primer, jalaste es mi para primer, acá. mi primer Qué chido. torneo acá. Sí, a huevo, ¿No? no, pues bienvenida a toda Ay, que la sí, ya. familia. Gracias, gracias. A todos también, a todas la invitación está abierta para todos, ¿no? Plaza Tlaxcuaque. Y también fui al del Faro Escapozalco. Hermoso. Pues ya, hermoso. ya. Xochicali. La Casa de las Flores. Ahí me llevó mi carnal, el que me enseñó a jugar. Oh, va, qué chido, qué chido. Sí, pues ahí es una cancha igual, una réplica, ¿verdad? De los clásicos que había tantos. Y pues sí, el juego era fluido, Carmen. Había hasta para que no dejara de moverse la pelotita. Sí, porque hay unos que juego. tienen pendientes a los costados de las bardas, tienen Exacto, pendientes. para que regrese la bola. Entonces bota, siga sí, no jugando. se estanca, Ajá. no se estanca. Por eso aquí se trata de dar juego igual. Ah, ya, para que ya, fluya, ya. ¿no? El movimiento. Sí, no. Que siga el juego, más que nada es lo que queremos. ¡Ay, Víctor! ¡Ahí se me fue! Le fue el canal. Cuando suenan los tambores. ¿Qué pasó? No me moví.
¿eh? Salió. Pero Para no te ulama, yo merengues.